Hola, ¿qué tal, ruederos y ruederas? Bueno, pues siguiente parada en el Pirineo aragonés. Estamos en la localidad de Broto. Y hoy las ruedas de nuestra furgoneta nos han traído hasta la pintoresca localidad de Broto, situada en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca. El pueblo, rodeado por unos impresionantes paisajes de montaña, se encuentra situado a las orillas del río Ara. No tardamos mucho en dirigirnos al punto de mayor interés de esta localidad, que es la Cascada del Sorrosal. Para ello nos adentramos en un sendero que avanza paralelo a un río que presumiblemente ya ha caído en los más de 100 metros de cascada que aún no podemos ver, pero sí escuchar. Ya casi hemos llegado. Al fondo del barranco podemos ver la cascada de lejos. Eso y el implacable calor del mes de julio nos hace acelerar el paso para llegar cuanto antes a esa fresquita cortina de agua. Y aquí está la majestuosa cascada del Sorrosal, donde el agua, después de abrirse paso entre las rocas de la montaña, se asoma al barranco sin poder evitar precipitarse desde sus más de 100 metros de altura, terminando su estruendosa caída en una pequeña poza de color turquesa. Al igual que ya vimos en Oros Bajo, los amantes de la adrenalina proporcionada por los arneses y las cuerdas tienen aquí su particular parque temático. Una ingeniosa vía ferrata ha sido montada a lo largo de este cañón y permite a los más aventureros disfrutar de escaleras, puentes tibetanos, cuevas y de postre, un descenso en rápel que proporciona un punto de vista privilegiado de esta cascada. Bueno, lamentablemente Broto es uno de estos ayuntamientos que se pasan por el forro lo que diga la DGT, ya sea con la 08V74 o con la nueva PROD 2023/14. Aunque se les diga que los vehículos pueden estacionar de día, de noche, estén llenas o vacías, igual que cualquier otro vehículo, pues aquí se permiten poner carteles como este que tenéis aquí, de prohibido pernoctar, y luego aquí te recomiendan amablemente que te vayas a un campo. Bueno, nosotros hemos pernoctado aquí. Con esto no os estoy animando a que vengáis aquí a pernoctar. Yo lo he hecho, me arriesgo a que me multen, me arriesgo a que me denuncien o me arriesgo a que me echen, luego yo ya veré lo que haré. Sí, es verdad que ahora tengo una herramienta más. Antes tenía la 08V74 y la contestación que nos dio el defensor del pueblo a Movimiento Soy Caracol, y además ahora pues esta instrucción de tráfico se ha renovado con la PROD 2023/14, en la que se aclara la diferencia entre pernoctar y acampar, ¿vale? Entonces, bueno, pero aún así las competencias lamentablemente siguen siendo de los ayuntamientos, que pueden seguir haciendo lo que les dé la gana.
Bueno, de Broto no os podéis perder ni la cascada, ni su paseo marítimo, ni la playa. Bueno, pues vamos a probar el río de Brotos. El agua está helada, pero bueno, teniendo en cuenta que la furgoneta estábamos a 40 grados, como 30 grados. Bueno, como veis aquí, el río tiene un poquito de corriente, pero lo más divertido es pues eso, dejarse llevar un poquito. Bueno, además de que el agua está fresquita, la ventaja de este río es que tenemos esta explanada de gente donde nos podemos tumbar con las toallas y además podemos venir con el perrito que tenemos ahí. Tico, hola guapo. ¿Qué pasa? Tico. Bueno, Tico no quiere baño. Ya sabéis que a Tico no le gusta nada el agua, nada más que para beber. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué estrés tiene el perro! ¡Oh! No le gusta nada. No le gusta nada el río. No. Pero bueno, ¿te tienes que tumbar encima de la mochila? ¿Eh? Ponerlo todo. ¿Eh? Y llenarlo todo de pelo. ¿Eh? Y ahora sacúdete. A ver, muy bien. Me hace que te hayas dejado algo sin llenar de pelo. ¿Quieres hacer el favor de explicármelo? ¿Cómo puede ser que un arnés que es para que los huskies tiren de los trineos, tú acabes con él así, en el culo? ¿Eh? ¿No te das vergüenza? Además, un buen momento para entretenerse descubriendo, por ejemplo, nuevos podcasts como el de Insedentarios. Os lo dejo por aquí por si queréis conocerlo. Insedentarios con Dani Guillem. Bueno, chicos, nos despedimos de Broto, nos vamos a ir aquí cerquita a la localidad de Torla, que es desde donde salen los autobuses para ir al Valle de Ordesa, porque ahora en verano el parking del Valle de Ordesa está cerrado, solo se puede subir con el autobús. Así que mañana vamos a hacer la ruta de la cola de caballo, pero eso no lo vais a ver hasta la semana que viene aquí en el canal Memorias de una Rueda. Mientras tanto, pues ya sabéis, dedito para arriba. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, pasaros por mi tienda de camisetas si queréis una camiseta tan chula como esta. Disfrutad y que la rueda os acompañe. Adiós.